Ok, bueno, ya estamos, hermanos, aquí en el discipulado de la Iglesia Efesios 4:23. Hoy es martes 27 de junio de este 2023. Ya este es el último discipulado de este mes. Dentro de 8 días estaríamos estrenando mes de julio, ya increíble cómo pasa el tiempo. Pero bueno, darle las gracias primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos por estos medios, ¿no? Y vamos a orar para que nos rinda el tiempo y podamos avanzar, ¿no? Marquito, regálanos una oración, Marquito. Está bien, pues. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Te damos las gracias hoy y siempre, como todos los martes, Señor, por este discipulado, por ese pan del cielo, Señor, por esa palabra que llena nuestros corazones, Señor, de paz y de tranquilidad en estos años de tormentas, en estos países. Te damos las gracias hoy y siempre, Señor, por la familia pastoral que tenemos. Te damos las gracias por los hermanos, por el hermano que se incorpora hoy, Señor, que tú lo ilumines con tu palabra hermosa, Señor. Bendito y alabado seas, Padre. Te pedimos que abras nuestros corazones, nuestra mente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. Marquitos. Bueno, vamos a arrancar hoy. Nosotros hace 8 días veíamos un tema de... ¿Se acuerdan que vimos hace 8 días? Que me diga que vimos hace 8 días, mejor dicho, queda pero bien parado delante de Jorge. El Sobre el egoísmo. cristiano. Ya sacaron sus cuadernos, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, hace 8 días vimos el egoísmo, por ejemplo, nada más para que Jorge tenga presente temas que hemos visto, bueno, hay cantidad de temas, ¿no? El domingo pasado en la iglesia también vimos, ¿qué vimos el domingo en la iglesia? Dar a Dios lo que es de Dios. Dar a Dios lo que es de Dios, y estuvimos hablando de, utilizando aquel pasaje del tributo, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entre esas cosas que hay que darle a Dios, dándole un poquito de continuidad a ese tema, está lo que vamos a ver hoy. Voy a compartirles pantalla ya para que nos metamos de lleno, ¿no? Bueno, está esto que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿no? Vamos a estar hablando sobre la mayordomía. ¿Alguien sabe cuál es el principio de la mayordomía? Ponerlo un poquito más grande. Servir. Dímelo. No, ¿Cuál es el principio de la mayordomía? responsable de Servir, todo, dueño pastor. de nada. Responsable de Ajá. todo y de nada. No, Responsable de todo, dueño de nada. servir es parte de, sí, es parte de la mayordomía, pero digamos que el principio de la mayordomía, que lo había puesto así en blanco para que no lo vieran, responsables de todo, dueños de nada. Acuerden que eso es lo que caracteriza a un mayordomo, ¿no? Ustedes conocen la figura del mayordomo, ¿no? En una hacienda o en una finca o en donde sea, cuando se usaban los mayordomos, que ellos eran responsables de todo, pero no eran dueños de nada, ¿no? Entonces, nosotros, en este sistema, aquí, en este mundo terrenal donde estamos, igual, nosotros tenemos una serie de responsabilidades y hay cosas que Dios ha puesto en nuestras manos, pero nada es nuestro, ¿no? O sea, el Señor es el dueño de todo, pero nosotros no nos exime eso de que no seamos responsables de algún día dar cuenta, ¿no? Voy a leer 2 versículos nada más para que me sirvan de arranque. 1 Pedro 4:10. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, está hablando de los dones, por ejemplo, que es parte de lo que se nos ha sido dado. Ya vimos también en martes pasados todo lo de los dones, nos demoramos creo que 2 o 3 martes, no me acuerdo, que hay diferente variedad de dones y que cada uno tiene al menos un don, pero uno es responsable de, por lo menos, de descubrir cuál es ese don que uno tiene, desarrollarlo, capacitarse y ponerlo al servicio de los demás, como dice ahí, ministrelo a los otros, porque ese es el objetivo de los dones, ¿no? La edificación y el crecimiento de la iglesia. Romanos 4:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios, dará a Dios cuenta de sí. ¿Alguien iba a decir algo? ¿O no? Bueno, Pastor, yo voy a comentar algo, perdón. comente. Esto de también lo de la semilla que comparte la hermana, hablaba hoy también de eso, de los ¿Ah, sí? dones. Sí, ¿no la leíste hoy? Yo la leí, pero no me acuerdo si era exactamente lo mismo. Pero bueno, yo la leo todos los días por la mañana, pero no me acordaba si decía eso. Ah, hablaba de los dones también, qué bueno.
Gracias, Sandra. Sí, con gusto. Bueno, entonces, sí, esto de los dones realmente por todo lado está, porque a veces hay gente que viene a los pies del Señor y dice, bueno, es que yo realmente no sé predicar, yo no sé hablar, yo no sé orar. Hay gente que dice que no sabe ni orar, ¿no? Entonces, pues todos sabemos hablar, por lo menos comunicarnos y pues orar es eso, ¿no? Pero bueno, dejando eso de un lado, realmente nuestra vida cristiana, nuestra identidad cristiana como tal, hay tres elementos que nosotros tenemos que tener bien claro, ¿no? ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? Hay un dicho que dice que si uno no sabe de dónde viene, mucho menos va a saber para dónde va, ¿no? Entonces, saber cuál es nuestro origen, cuál es nuestro propósito de vida y cuál es nuestro destino final. Eso lo tenemos que tener claro. Yo, antes de entregarle nuestra vida al Señor, tal vez no teníamos muy claro, o tal vez de una manera religiosa sabíamos de dónde veníamos, pero no con el respaldo bíblico de la palabra que ahora podríamos tener, porque hemos escudriñado más, ¿no? Propósito de vida, posiblemente no nos preocupábamos mucho de para qué estábamos aquí, creemos que, como lo que le enseñan a uno, ¿no? Es que el ser humano un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, ya, y quedó listo el asunto. Entonces uno cree que ese es el propósito de vida, ¿no? Pero hay mucho más que eso, ¿no? Eso es parte de, pero cada uno de nosotros tiene un propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra, ¿no? Y obviamente tenemos un destino final, que ese destino final dependerá en mucho de qué uso le estemos dando a nuestra vida y a nuestro propósito de vida, si realmente estamos enfocándolo bien o no, si vamos por la red, por el camino correcto, si estamos tomando las decisiones correctas, si estamos o no estamos siendo justos delante de Dios, entendiendo que un justo es aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo, ¿no? Todo eso ya usted lo sabe. Entonces, origen, propósito de vida y destino final. Bueno, entender obviamente que Dios nos ha creado a todos con un propósito. Desafortunadamente hay mucha gente que muere sin llegar a cumplirlo. Además, a veces sin saber cuál es su propósito de vida, porque a veces hay gente que mantiene muy ocupada en otras cosas que no tienen nada que ver con el propósito por el cual Dios tiene para uno. Y hay otras personas que se mantienen, o pasan la vida y se les va la vida ocupados, eh, tratando de complacer a los demás, ¿no? O arreglándole la vida a los demás y muchas veces ni siquiera analizar o por lo menos meditar en la propia vida de cada uno de ellos, de cada una de las personas. Por eso es que el Señor cada rato nos dice, hey, ya es un alto en el camino, detener, miren, mediten en sus caminos y miren la senda antigua y vean qué cosas hay que antes hacían y ya no hacen, que vale la pena retomar, o qué cosas hay de su pasado que no valen la pena y que todavía ustedes están arraigados ahí, entonces deséchenlas, pero hagan un alto, ¿no? Entonces es importante, mediten en sus caminos. Entonces, el mundo desafortunadamente está lleno, y hoy más que nunca lo vemos, ¿no? Está lleno de gente que piensan qué debería hacer uno. Ojo con lo que les voy a decir. Y voy a poner la cámara un momentito aquí. Estamos en un sistema o en un mundo hoy por hoy que está lleno de gente que pareciera que están especializados en saber qué es lo que uno debería hacer. O sea, ellos saben lo que uno debería hacer. Otras personas que su fuerte es decirle a los demás lo que tienen que hacer, ¿no? Ustedes no han visto que hay gente que comienza a decirle, hey, o de arrepiéntase, ore, y digo, pero esta persona estará analizando cómo vive esa misma persona, porque lo vemos por todos lados. Y ahorita con lo de las redes sociales, pues ni te diga, ¿no? Hay gente que insta a los demás a que se arrepientan, pero uno no ve que ellos se arrepientan. Congréguense, hay que no dejen de congregarse, y hay gente que ni se congrega, ¿no? Cosas de esas, y desafortunadamente hay gente que se le va la vida tratando de arreglarle la vida a los demás y nunca meditan en su propia vida, ¿no? Y varias veces les he contado en la iglesia que en la iglesia llegaba una pareja y de ellos la señora, ella me decía a mí que Dios le hablaba audible, que Dios le hablaba audible y que ella tenía el don, no sé si era la profecía o qué era, pero que Dios le hablaba a ella para que le hablara a los otros sobre lo que tenían que hacer, ¿no? Y mira, y uno viendo el desastre de vida que vivía ella, porque era una mujer maltratada y todo eso, y un matrimonio ahí como medio conflictivo, a uno le cuesta creer que tengamos un Dios que le hable a una persona de cómo arreglarle la vida a los demás, pero que no le arregle la vida a esa misma persona. O sea, eso es algo como tan irónico, ¿no? Entonces, pero estamos llenos de gente así, ¿no? Gente que es especialista en qué? En ser atalayas de otros, pero no son atalayas de ellos mismos, y desafortunadamente así se les va la vida y al final
llegan al final de sus tiempos y nunca saben cuál es su propósito de vida, ¿no? Pero la Biblia dice claramente que nosotros vamos a tener que dar cuentas a Dios, ¿no? No a nadie más, no a otras personas, sino simplemente darle cuenta a Dios de cómo hemos vivido nosotros, no cómo hicimos que vivieran los demás. Por eso es que para las que son madres o los que somos padres, no es válido aquello, es que yo me sacrifiqué por mis hijos y todo, no, porque el Señor no quiere sacrificio, ¿no? El Señor quiere obediencia. Eso es. Entonces, vamos a tener que dar cuentas de cómo hemos vivido nosotros. Nadie más va a rendir cuentas por nosotros mismos, sino nosotros, ¿no? Y ni nosotros vamos a rendir cuentas ni por la familia, ni por el prójimo, ni por el vecino, nada de eso, ¿no? Como dice 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros, ojo, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo, según lo que haya hecho. Entonces, eso es lo que tenemos que tener bien claro y está muy relacionado con este tema que estamos hablando, ¿no? Básicamente porque todo lo que hemos recibido, pues no es nuestro, por eso Pablo decía, Pablo lo tenía clarito, y él decía, es que yo soy deudor, ¿no? O sea, lo que yo he recibido no es mío, o sea, tengo que darlo porque lo recibí por gracia, entonces lo que yo recibo por gracia lo doy, ¿no? Entonces, el tener cosas que no son nuestras, pero que de las cuales tenemos que dar cuentas, nos hace, obviamente, por el principio de la mayordomía, nos hace mayordomos automáticamente. Otro nombre para mayordomos son administradores, dispensadores, son sinónimos de mayordomo. La palabra mayordomo en hebreo es zar, muy cortita, que significa aquel que está a la cabeza. Ustedes saben que mayordomo en una casa, en una finca, pues es de toda la servidumbre, digamos servidumbre, porque siempre se tiene que dar cuentas a un señor, ¿no? A un amo, digámoslo así. Pero el mayordomo es el que está como arriba, en el tope. Entonces, eso quiere decir mayordomo en hebreo, zar, que significa aquel que está a la cabeza, ¿no? Y el principio de la mayordomía, como les dije arriba, pues es responsable de todos dueños de nada, y eso pues marca una relación automática entre lo que es un dueño, o un amo, un señor, y un siervo, ¿no? Un señor y su siervo, ¿no? Entonces, en el cual el señor le da así al siervo ciertas cosas para que el siervo las administre y el siervo en algún momento tiene que dar cuenta, ¿no? Como adelantándome un poquito la parábola aquella de los talentos, ¿no? El señor le dio a cada uno sus talentos, se fue y después llegó a pedirles cuenta, ¿no? ¿Y quién es el dueño aquí, el amo? Pues todos lo sabemos que es Dios, Jehová, nuestro Señor Jesucristo, bueno, es Dios en general, ¿no? Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, él es el dueño de todo, ¿no? Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Primera de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el celso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces, tenemos clarísimo quién es el dueño de todo, ¿no? O sea, el dueño de todo es nuestro Señor y cada uno tiene cosas que Él nos ha dado que tenemos que administrar. Y no solamente nosotros, ¿no? Bueno, ustedes saben que ustedes han visto aquí en todos los países y tanto a nivel de alcaldes, presidentes, siempre hay un día en el cual tienen que dar su discurso y dar como rendir cuentas al pueblo, ¿no? O a aquella autoridad en la cual tienen que rendir cuentas. En el caso de estos cargos públicos como presidentes, alcaldes, se supone que como estamos en una democracia donde el que los eligió es el pueblo, pues ellos mismos se deben al pueblo y al pueblo deberían de darle cuenta. Ahora, que roban, pues eso ya es otro tema, ¿no? Pero generalmente casi siempre hay una fecha o algo así donde ellos rinden cuentas de su gestión, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Si cumplieron o no cumplieron, nunca cumplen, pero bueno, por lo menos dan un reporte, ¿no? En las empresas es lo mismo también. Los que son gerentes de empresas saben que tienen que dar cuentas por resultados. La gente que maneja las contabilidades saben que por lo general siempre les hacen arqueos o les hacen auditorías para ver si el dinero está bien, si las cuentas cuadran y todo eso, ¿no? Y en el ámbito espiritual, también, o sea, Dios nos ha confiado mucho, imagínense, nos dio a su Hijo unigénito, ¿no? Como si fuera poco, y hay que responder por todo aquello que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, en todos los planos, casi siempre, uno es administrador, uno es mayordomo y aplica aquello del principio de la mayordomía que estábamos hablando. Entonces, ¿cuáles son las características que debe tener un mayordomo para cumplir su trabajo, ¿no? Que es importante, ya todos tenemos claro que somos mayordomos, ¿no? O sea, somos mayordomos
en los diferentes ámbitos en los que nos movamos, pero obviamente estamos hablando en el espiritual, que es lo más importante, ¿no? Entonces, un mayordomo, para cumplir su labor, lo primero que tiene que hacer es ser agradecido, ¿no? O sea, es lo primero, porque si uno no es agradecido con lo que ha recibido, difícilmente lo va a cuidar. O sea, eso es una norma casi que lógica, ¿no? Si usted no aprecia realmente lo que ha sido puesto en sus manos, entonces nunca lo vas a cuidar. Eso es como, por ejemplo, alguien que, ¿ustedes han visto esos casos? Bueno, los que manejan carros, por lo menos, que dicen, es que mira ese como trata ese carro de mal, ¿no? Y dice, ah, claro, es que como no es de él. ¿Me entiende? ¿Han oído un comentario de eso o no? Hay gente que es así, ¿no? Dice, mira ese como maltrata ese carro. Dice, es que como no es de él. Pero eso lo hace una persona malagradecida, ¿cierto? Pero si uno, por ejemplo, si yo fuera, no sé, si yo le manejara el carro a alguien en Uber y todo eso, si yo soy agradecido con la oportunidad que tengo de trabajar, de ir a ganarme el sustento y todo, yo cuido el carro, aunque no sea mío, yo lo cuido, ¿no? Y hay unos versículos cuando el pueblo de Dios estaba en cautividad, eso está como que creo que en Jeremías, que decían que, bueno, ustedes están en cautividad, están en una tierra que no es de ustedes, pero adornen sus casas, procuren la paz en el sitio donde estén, no importa que no sea su ciudad, porque en la medida en que esa ciudad esté en paz, ustedes también estarán en paz, ¿no? Entonces, ¿me entienden? Entonces, aunque no sea la ciudad de uno, pongo un paréntesis aquí, que de hecho estábamos hablando con Milena ahora antes de que empezara eso, de que hay mucha gente, bueno, Elsa me entenderá y tal vez los que somos inmigrantes, ¿no? Hay mucha gente que sale de su país y a otro país y a pesar de que está en otro país y no deja de hablar mal del país donde está, decir, por ejemplo, que yo estuviera aquí en Costa Rica y dijera, no, pues que esto aquí, no, en cambio en Colombia sí, Colombia es que Colombia sí, en cambio, ¿me entiendes? Eso es ser malagradecido con el país donde uno está, ¿no? Y hay gente que es así, gente que lleva años viviendo en otro lado, le va bien, tiene sus empresas, sus negocios, y no deja de hablar mal del país donde está. Eso es señal de ser mal agradecido, ¿no? Entonces, el buen mayordomo tiene que ser agradecido, valorar lo que ha recibido, porque si no, no lo va a cuidar. Entonces, por ejemplo, por eso es que Hebreos 2:3 dice, ¿cómo vamos nosotros a descuidar una salvación tan grande? O sea, si nosotros valoramos eso que Dios nos ha puesto en las manos, que es la salvación, pues hay que cuidarla, ¿no? Hay que cuidarla. Entonces, ¿quién no la cuida? El que no la valora, ¿no? Y ahora, esto es bien complicado porque acuerden que el agradecimiento no es que haga parte de nuestra naturaleza. El ser humano es malagradecido por naturaleza, ¿no? Y si no, preguntémosle a nuestro Señor Jesucristo con lo que le pasó. ¿Se acuerdan en Lucas 11 con los famosos 10 leprosos? Que se los encontró y los sanó a todos y al final uno solo se devolvió a darle las gracias y ese que se devolvió era extranjero, no era samaritano. Y entonces cualquiera podría decir, no, o los otros 9, yo estoy casi seguro, bueno, no tan seguro tampoco, pero me atrevería a decir que los otros 9 estaban agradecidos. Pues, quién no va a estar agradecido de que a uno le sane una lepra, no? Pero lo que pasa es que, acuérdense, hay un principio que dice que si el amor existe, ¿qué pasa? Es visible. Tiene que Tiene ser que ser visible. visible. Tiene que ser visible. Si el agradecimiento existe, tiene que ser visible. O sea, no asuma, es que la otra persona sabe no, él sabe que yo estoy agradecido. No. Dé las gracias, agradezca, haga visible, sea expresivo. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de expresarnos, somos seres relacionales. Entonces, si alguien hace algo por usted, agradezca, dé las gracias, sea agradecido, ¿no? Entonces, y la gente podría decir eso, pero nuestro Señor Jesucristo en ese pasaje de Lucas, él se enojó. Él preguntó, ¿y a dónde están los otros? ¿Me entiende? Entonces, ahí es donde nos deberíamos preguntar, hay gente, y nosotros mismos nos puede haber pasado, gente que hemos visto la mano de Dios, las maravillas de Dios, y bueno, tenemos que meditar hasta qué punto hemos sido lo suficientemente agradecidos, o cuántas veces a lo mejor hemos dejado esperando al Señor, como lo dejaron esperando esos 9 leprosos, para ir a darle las gracias, ¿no? Entonces, recuerde que el pueblo de Dios, cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, entre más veían la mano de Dios, más rebeldes eran. Es algo como, no sé, es como tan natural del ser humano, que entre más bendiciones recibo, entre más señales ve, por eso es que las señales nunca le han servido a Dios para que la gente crea, ¿no? Las señales no, eso es cuestión de fe, pero las señales
la gente creía mientras veían ahí el pancito y todo eso, pero ya después, ya cuando se puso la cosa fea, ya dieron la espalda, ¿no? Porque así es el ser humano. Entonces, lo primero, básicamente, para que un mayordomo haga lo que tiene que hacer, ser agradecido, ¿no? Nosotros somos mayordomos, tenemos que ser agradecidos, ¿no? Y cuando uno habla de agradecimiento, el Salmo 100 es un cántico muy bonito de agradecimiento. No sé, alguien que me quiera leer el Salmo 100 que está ahí. Yo lo Cante, leo. pastor. Cantad alegres ¿Cómo a es? Dios. Hágale, Elsa, usted que Habitantes. arrancó y diga. ¿Sí? Ok. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Este es un Salmo 100 que si usted lo busca en la Biblia es un salmo de agradecimiento, ¿no? Y entonces vamos, por ejemplo, a desglosar algunas cositas que están ahí, que leyó Elsa, ¿no? Por ejemplo, el versículo 1 dice, cantad alegres a Dios. La palabra cantad en hebreo es toda, que literalmente significa levantar la mano, o sea, adorar. Por eso es que los cristianos, digámoslo así, ahora no quiere decir, pues, usted me dice, ay, pastor, entonces si yo no levanto las manos, entonces no estoy adorando a Dios. No, uno adora, hay diferentes formas de adorar, ¿cierto que sí? Pero una de las cosas que caracteriza cuando uno está Pastor, alabando, sí. porque toda también quiere decir gracias en hebreo. También, sí. Ajá. Entonces, y una de las, digamos, de lo que simboliza el ser agradecido es el levantar las manos, ¿no? Hay esas canciones esa canción que dice, con mis manos levantadas hacia el cielo. Entonces, de hecho, yo recuerdo cuando yo salí de la católica y estaba con mis primeros pinitos del cristianismo, una de las cosas que me costaba era levantar las manos, porque uno no está acostumbrado, ¿cierto? Entonces dice, uy, qué pena, qué pena. Bueno, yo empecé levantando una y después levantar las dos. Y entonces, pero sí, ese levantar las manos es un símbolo de agradecimiento, un símbolo de confianza, un símbolo de rendición, de reconocer dependencia delante del Señor. Entonces, cantad alegres al Señor, que por otro lado significa también lo que decía Elsa de adorar, ser agradecido, levantar las manos, ¿no? Entonces, ¿cómo debe cantar uno al Señor? Alegres, ¿no? Cantad alegres, servir a Jehová con alegría. La palabra servir en hebreo es sabat, que literalmente significa trabajar, ¿no? Servir con alegría. Ojo con eso de servir con alegría, porque ahora usted dirá, pastor, y no se sobreentiende que uno sirve con alegría. No, usted dirá que hay gente que sirve con amargura. Curioso, ¿ah? Y por eso un consejo siempre a los que sirven es que su servicio no se convierta en una carga porque está haciendo el efecto contrario de lo que debería ser un servicio. ¿El servicio lo hace a uno qué? ¿Qué efecto tiene en uno el servir? ¿Qué le hace? Crecer. Humilde. Crecer. Crecer. El servicio lo hace a uno crecer. Acuérdense que el Señor le dijo a sus discípulos cuando le decían, Señor, ¿y cuál de todos va a ser el más grande en el reino? Y él dijo, no, de ustedes, el que quiera ser el más grande, hagan el más pequeño, póngase a servir. Por eso es que los discípulos se escandalizaron. ¿Ustedes saben por qué los discípulos se escandalizaron cuando el Señor les lavó los pies? Porque era Sí, solo porque los... ¿Por qué? Date la manito ahí, el que quiera contestar ahí. ¿Nadie? ¡Qué barbaridad, muchachos! Porque ¿Por no qué? se sentían dignos. él era el maestro, él no estaba supuesto a lavarle los pies a ellos, según ¿Por qué se ellos. escandalizaron? Los que no escucharon la Porque, pregunta, ¿por qué se escandalizaron los discípulos cuando el Señor les lavó los pies? porque eso era para el sirviente más bajo de una casa. Eso, Marquitos. Porque lavar los pies es una labor destinada al sirviente de más bajo nivel en la casa, ¿no? ¿Me entiende? El que lavaba los pies era el sirviente como de más bajo rango, ¿no?
Entonces, claro, cuando ellos vieron que nuestro Señor Jesucristo les iba a lavar los pies, dijo, por eso Pedro dijo, Señor, lavarme los pies tú a mí, jamás. Entonces, ahí mismo el Señor le dijo, bueno, si no te lavo los pies, entonces no tiene nada que ver conmigo. Digo, sí, entonces no solo los pies, la cabeza y todo, ¿me entiendes? Entonces le dijo, no, tranquilo, que el que está limpio no necesita y no lavarse los pies nada más. Entonces, por eso es. Entonces, y no fue que el Señor haya dejado institucionalizado el que hay que lavarse los pies y que algunas iglesias lo toman como rituales, que yo no estoy diciendo que esté mal, o sea, pero tampoco es algo así como que el Señor dejó la enseñanza ahí de que hay que lavarse los pies unos a los otros, ¿no? Lo que el Señor dejó, digamos, la enseñanza fuerte ahí es de servir, hacerse el más pequeño de todos para ser el más grande, ¿no? Bien, entonces, pero eso hay que hacerlo con alegría, hay que servir con alegría, ¿no? Dice, venid ante su presencia con regocijo, ¿no? El versículo dice, venid, o sea, cuando dice venir ante su presencia, por eso es que a veces la gente dice, es que, ¿para qué voy a ir yo a la iglesia? Si Dios está en todos lados. Sí, está bien, pero el Señor siempre ha tenido, cuando Él estaba en el pueblo, cuando el pueblo llevaba allá, ¿qué era lo que dónde se manifestaba la presencia de Dios cuando el pueblo iba camino a la tierra prometida? ¿Dónde se manifestaba la presencia de Dios? En el desierto. Arca. Sí, pero había En un el arca de lugar la ahí alianza. con ellos. ¿Dónde? En el arca de la Oh, alianza, en en el lugar el santísimo. tabernáculo. Creo que por ahí lo dijeron. Tabernáculo. Ahí Eso. era donde se En el encontraba. tabernáculo, acuérdense, ¿no? El Sí. tabernáculo era un lugar que ellos tenían que ir moviendo. ¿Por qué? Porque ahí era donde se manifestaba la presencia. Y si ellos querían ir a la presencia de Dios, tenían que ir al tabernáculo, ¿no? Venir ante su presencia. No es que yo me quedo en mi casa y que el Señor venga aquí. Que yo sé que el Señor está en mí y todo lo que ustedes quieran. Pero siempre había un lugar donde había que ir ante su presencia, ¿no? O sea, eso es importante tenerlo. Venid ante su presencia, dice venid. O sea, hay que movernos hacia donde Él está. Entendemos, quiero que me entiendan, yo sé que Dios está en todos lados y que Él está en mí, está en ustedes, pero siempre hay un lugar, por lo menos, donde hay que ir ante su presencia, que generalmente son las iglesias, ¿no? Donde nos reunimos todos, nos congregamos, ¿para qué? Pues para alabarlo, adorarle y para todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero hay que hacerlo con regocijo, ¿no? Recuerden, por eso siempre que uno lee el Salmo 100, uno le hace énfasis a la gente de que vaya a la iglesia con regocijo, no vaya enojado, no vaya triste, no vaya forzado, no vaya obligado, vaya con regocijo, ¿no? Después dice, reconocer que Jehová es Dios, o sea, es parte de la gratitud, ¿no? Y acuérdense que uno alaba a Dios por lo que Él ha hecho y uno lo adora por lo que Él es, ¿no? Y entonces los momentos de alabanza y de adoración siempre son esos espacios que uno tiene para reconocer su grandeza y en una acción de gratitud darle la honra que él solo él merece. Entonces hay que reconocer lo que él es, ¿no? Después dice entrar por su puerta con acción de gracias. Ahí, en el momento que uno llega a la iglesia o va al lugar donde sea Dios, con acción de gracias, siempre con agradecimiento, ¿no? Es un momento muy especial en el cual hay que agradecer, gracias, 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 ¿no? No tanto pedir, sino agradecerle a Dios, ¿no? Ahora, ¿y por qué todo eso? Bueno, pues nada más y nada menos porque Él es bueno, porque es misericordioso y porque es fiel, ¿no? O sea, así como si fuera poco, ¿no? Entonces, muchas razones realmente para ser agradecidos, ¿no? Hay tantas cosas, ¿no? Yo alguna vez les comenté a ustedes que, ¿se acuerdan que una vez les dije que había visto en la televisión que a una señora le habían hecho un trasplante de pulmones, algo así creo? Y entonces cuando la desconectaron de la máquina y la señora tuvo la oportunidad de respirar por primera vez sola, que hizo así, uy, no, esa señora estaba pero feliz porque pudo hacer eso, ¿no? Algo que nosotros hacemos todos los días y a toda hora, pero que nunca agradecemos, ¿no? Entonces, qué importante es que por lo menos agradezcamos esos pequeños detalles que hacen grandes diferencias, ¿no? Gracias por todo eso es importante. Entonces, recuerden, un mayordomo para cumplir su labor, ser agradecidos. Clave, nosotros somos mayordomos, tenemos que ser agradecidos, o sea, partamos de ahí, ¿no? Ahora, un mayordomo para cumplir su labor tiene que ser responsable. ¿Ustedes se acuerdan qué es ser responsable? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuándo una persona es responsable? Si es que alcanzaron a leer. Cuando hace lo que le corresponde. Exacto. Sí, puede ser. Cuando hace lo que tiene que hacer. Sí, igual lo que responde. Entonces, el término de responsabilidad es hacer lo que se tiene que hacer, obviamente de acuerdo a la capacidad, ¿no? Por eso es que la responsabilidad no tiene nada que ver con la edad.
porque lo que lo hace a uno maduro, responsable, es precisamente el hecho de que uno, perdón, lo que lo hace a uno, la madurez no tiene que ver con la edad, lo que lo hace a uno maduro es la responsabilidad, ¿no? Que uno haga lo que tiene que hacer. Por eso uno ve gente muy joven que son muy responsables y uno ve gente ya mayor que son irresponsables, ¿no? Entonces, de todo se ve, ¿no? Entonces, para que un mayordomo pueda cumplir bien su labor, tiene que ser responsable, obviamente, hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Lucas 12:41 dice la palabra, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, pues mucho se le demanda, y al que mucho se le haya confiado, pues más se le pide, ¿no? Entonces hay un principio clave que dice que al que más se le da, más se le pide, ¿no? Entonces, entre el conocimiento, entre más conocimiento nosotros adquiramos, pues más responsables nos vamos volviendo, ¿no? Y yo cuando toco este tema de que al que más se le da, más se le pide, siempre les pongo el ejemplo de las empresas que invierten en las capacitaciones de sus empleados, ¿no? Entonces, digamos que el tiempo en el que un empleado está en capacitación es un tiempo que la empresa está pagando, pero que el empleado no está retribuyendo todavía. ¿Por qué? Porque está capacitando. Ahora, las empresas, ¿por qué lo hacen? Porque las empresas saben que lo que inviertan en ese empleado capacitándolo, más adelante lo van a recuperar, siendo el productivo. Entonces, por eso es que algunas empresas a los empleados les hacen firmar algunos convenios de fidelidad, ¿no? O sea, decirle, bueno, yo te voy a capacitar 3 meses, pero fírmame este documento donde diga que tú no te vas a ir, pues, por lo menos en 2 años, ¿no? Porque hay gente que 6 meses lo capacitan y todo eso y lo mandan a seminarios, congresos a los 2 meses de haber terminado la capacitación se van para la competencia. Entonces, qué feo, ¿no? Entonces, en la medida en que a uno lo capaciten, pues ya empiezan a exigirle, ¿no? A exigirle porque al que más se le da, más se le pide. Cada uno de los que estamos aquí, entre más conozcamos de la palabra de Dios, más responsabilidad vamos adquiriendo. Hay gente que no le gusta la responsabilidad, entonces prefieren no aprender. Dice, mejor no me entero porque entre menos sepa, mejor, ¿no? Desafortunadamente hay gente que tiene eso. Por eso el Señor dice, ¿hasta cuándo van a dejar la simpleza? Simples, dejen la simpleza, hombre. Vayan al conocimiento. ¿Estamos claros, no? Entonces hay que ser responsable, el que más se le da, más se le pide, ¿no? Y eso es lo que les decía, que ese principio que nosotros tenemos en la iglesia, que el conocimiento engendra responsabilidad. Acuérdense, por ejemplo, la parábola de los talentos que les decía ahorita. A los tres siervos, digámoslo, su amo, su señor, no les dio lo mismo, ¿no? Le dio 5 talentos, 3 talentos, 1 talento, porque le dio conforme a sus capacidades, acuérdense. No todos tenemos las mismas capacidades. Unos tienen más capacidades que otros, no es que uno sea más inteligente que el otro, sino que hay gente más comprometida, hay gente que se mete más a la palabra, hay gente que vive más lo que lee, lo que sabe, hay gente que está más comprometida, ¿no? Entonces, pero Dios no nos va a pedir a nosotros más allá de lo que podamos dar. Él no nos va a pedir imposible. Por eso es que a uno le dio 5, a otro 3 y a uno 1. Y cuando vino, les pidió cuentas conforme a lo que habían hecho, ¿no? El que hizo 5 lo duplicó, el otro también. Y el que tenía 1 pudo haberlo multiplicado también, pero no lo hizo, ¿no? Como pasa mucho. Entonces ahí es donde dice, bueno, siervo malo y lo que sea, y aún de lo que no tiene se le quitará, ¿no? Entonces, el mismo Pablo lo tenía claro cuando él decía, bueno, yo quisiera que todos fueran como yo, pero no, yo entiendo que cada uno tiene lo suyo, ¿no? Cada uno tiene su propia capacidad, ¿no? Entonces, esa es la idea. Nosotros como mayordomo tenemos que ser responsables, es decir, dejar de hacer cosas de niños, porque los niños, ustedes saben que los niños no son responsables. ¿Por qué? Porque ellos no tienen, digamos, como la noción de lo que están haciendo, ¿no? Ellos están bajo la responsabilidad de un tutor, bajo la responsabilidad de un adulto, pero en sí ellos no son responsables, porque uno no le puede achacar responsabilidad a un niño porque todavía no tiene la información, ¿no? Entonces, por eso Pablo decía, cuando yo era niño era irresponsable, yo hacía cosas de niño, pero ahorita que ya no soy niño, dejé de hacer eso, ahora tengo que hacer cosas de hombres, tengo que ser responsable, ¿no? Entonces, ahora yo quisiera que todos tuvieran ese mismo pensamiento, de que dejen las cosas de niño, pero bueno, yo sé que con cada uno hay que ir a su ritmo, ¿no? Y a su, digamos, dependiendo la forma de caminar de cada uno. Bien, entonces, nada más tengan presente eso para que seamos buenos mayordomos, ser agradecidos, clave, y ser responsables, ¿no? O sea, esos son los dos ejes, digamos, en la que se mueve, que tengamos una buena mayordomía, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero pastor, ¿y de qué tenemos que ser responsables? Bueno, hay tantas cosas, pero debemos que la palabra nos ilustre de algunas de las responsabilidades que nosotros tenemos que tener. Y para eso voy a ir un momentito al libro de Juan, capítulo 1. Tomen nota ahí, si ustedes anotan.
que tiene que ver con la historia de Juan el Bautista. Aprovechemos esa historia para que veamos dentro de lo que vivió Juan, algunas de las responsabilidades que nosotros tendríamos que asumir, digámoslo, siguiendo el ejemplo de Juan, obviamente así, ¿no? Recordarles que este es el capítulo 1 de Juan. Vamos a leer una porción. Digamos que Juan estaba arrancando, digamos. Pero no se oye, miren. No. Bueno, quería hacer una pregunta ahorita que hablabas de que vamos a hacer, a pedir cuentas de lo que realmente hemos recibido, o sea, la mayordomía, la manera en que uno usa lo que Dios le ha dado, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenemos sí la capacidad de recibir más y no queremos, ¿sí me entendés? Por decir algo, se me viene lo que es el tiempo. El tiempo lo tenemos ahí y a veces no lo utilizamos bien, o sea, el Señor nos ha dado el tiempo para que disfrutemos de la palabra, disfrutemos el aprovechar, porque vienen tiempos malos. Entonces, en ese momento, cuando dices, vamos a ser juzgados por lo que el Señor nos ha dado, pero si nosotros tenemos la capacidad realmente de recibir más y no lo queremos, entonces yo sé que vamos a ser juzgados por lo que, entonces, pero ahí no hay, como decías tú, responsabilidad, no hay como negligencia, no hay como simpleza. A veces tenemos el tiempo, el Señor nos ha dado tiempos y a veces son los tiempos cortos, pero no lo aprovechamos. Son cosas que realmente el tiempo lo invertimos mal. Entonces no sé si me entiendes la pregunta. Gracias. Sí la entendí, pero ahorita no tengo tiempo para contestar. No, mentira. No, lo que pasa, ahorita vamos a dejar esa pregunta para ahorita más adelante, que es parte de, nada más, ahí me acuerda Milena de, si le entendí bien la inquietud es decir, bueno, está bien, nosotros somos responsables de lo que Dios nos ha dado. A veces ni un pequeño porcentaje de lo que, como el de los talentos, digámoslo así, que de 5, 3, 1 y ese más bien lo dejó ahí y al final entregó lo mismo y más bien le fue quitado y a uno lo que no tenía se le quitó. Entonces muchas veces ni un pequeño, yo a veces les pongo el ejemplo de las personas que se congregan los domingos, por ejemplo. Nosotros nos congregamos los domingos nada más, ahorita no tenemos entre semana nada, esperemos que más adelante podamos hacer algo. Pero si uno se congrega 2 horas los domingos, uno está invirtiendo en Dios, esas 2 horas representan el 1% del tiempo para el Señor, ¿eh? El 1%. Aún así hay gente que no se congrega los domingos, entonces sería menos del porcentaje todavía, ¿no? Entonces, pero volviendo a la pregunta de Milena, sí, hay cosas que el Señor nos da, que Él sabe. El problema aquí, como les digo y varias veces le he dicho, Dios no nos va a pedir a nosotros más de lo que nosotros podamos dar, está bien. Pero hay muchas cosas que sí podemos dar que no las damos. Y no estamos hablando de plata, ¿no? Pero vamos a dejar la pregunta para ahorita. Yo creo que más adelante hay una parte donde la podemos retomar. Miren, me acuerda usted, ¿vale? Bueno, entonces, sigamos. Dentro de algunas responsabilidades, bueno, eso que les vamos a leer de testimonio de Juan el Bautista, acuérdense que se da exactamente cuando Juan vino con una misión. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la misión de Juan, no? Preparar el camino. Preparar el camino del Señor, exactamente. El camino. Bien, entonces, pues, ¿por qué podríamos decir que eran tiempos difíciles en ese momento? Bueno, obviamente, acuérdense, ¿no? Cuando el Señor iba a venir, y es que, bueno, vamos a ver si a ustedes les llegan. ¿Qué similitud hay entre lo que vivía el pueblo de Dios en esa época, cuando iba a venir el Señor, y lo que vivía el pueblo de Dios cuando estaban en Egipto? ¿Qué similitud hay, digámoslo así? Acuerden, nada más pensemos los dos contextos. El Estaban pueblo de en el Dios, desierto. el pueblo de Dios en Egipto, ¿no? Y el La pueblo de opción. Dios acá cuando está la época antes de que llegara el Señor o cuando el Señor vino. ¿Qué similitud había en eso? Estaban oprimidos. ¿Oprimidos por quiénes en un lado y por quiénes en otro? Por los egipcios y por los romanos. Están oprimidos
Exacto. En Egipto, digamos, el pueblo ya llevaba muchos años de esclavitud, oprimido por el yugo del imperio o de los egipcios, digámoslo así, y ellos clamaban a Dios por libertad, ¿cierto que sí? Sí. Y al final Dios les mandó a ellos un libertador, que fue Moisés. Ujú. Cuando estábamos acá, es lo mismo, ¿no? El pueblo estaba oprimido por el imperio romano, obviamente bastante oprimido, y ellos estaban clamando a Dios por libertad. Y el Señor les mandó un libertador. Igualito, ¿no? O sea, ¿por qué se repite eso? Porque la humanidad es la misma, acuérdate, la humanidad es la misma, ¿no? Siempre pasa lo mismo. Entonces, bueno, cuando estamos viendo que aparece la figura de Juan el Bautista es precisamente porque estamos en esos tiempos, ¿no? Dominio romano, no había libertad, no había esperanza terrenal, la gente pareciera que no tenía, entonces la gente esperaba que llegara ese Mesías que viniera a liberarlo de los opresores, que les daría esa libertad, que les daría esa esperanza, ¿no? Recordemos eso. Entonces, ahí es donde empieza. Por ejemplo, leo para ustedes, primera de Juan 1, el versículo 19, y si tienen una Biblia, ustedes me siguen ahí, y dice la palabra del Señor ahí en el versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Le preguntaron a Juan, ¿cierto? Entonces, ¿por qué le hacían esa pregunta a Juan? Digámoslo así, ¿por qué creen ustedes que le preguntaban a Juan, hey Juan, pero ¿tú quién eres? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué a Juan y no a otro? Y creían que era el Mesías, ¿Y por qué creían que era el Mesías? Por el por lo que testimonio él de les Juan. predicaba. Porque sí, porque es una persona que, digamos, ¿por qué a Juan y no a otro? Porque Juan hacía cosas que otros no hacían, ¿no? O sea, no todo el mundo se paraba ahí a gritarle a Herodes, pecador, arrepiéntete, y a decirle a la gente, a llamarla al arrepentimiento y a decirles que alguien iba a venir. No todo el mundo hacía eso, solo Juan lo hacía, ¿no? Por eso es que fueron y le preguntaban a Juan. Entonces, ¿qué podríamos aprender de Juan? ¿Qué responsabilidad tenemos de Juan? Primero, nosotros estamos llamados, tenemos esa responsabilidad de marcar una diferencia. O sea, Juan fue diferente a los demás, hacía cosas que los demás no hacían, tenía un estilo de vida diferente, y ese estilo de vida llamó la atención de esos sacerdotes y todo eso, y entonces dijeron, wow, ¿quién es ese? Entonces, por eso mandaron, ¿no? Los grandes sacerdotes de los fariseos no iban a hacer esas cosas, ellos mandaban a otros sacerdotes de menos rango, ¿no? Entonces, por eso decían, venían de Jerusalén, imagínense, venían de Jerusalén sacerdotes y levitas. ¿Recuerdan que los levitas qué eran? Sacerdotes también. Que les preguntasen, ¿tú quién eres, no? Entonces, marcó la diferencia, Juan, por lo menos. Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad muy grande. Tenemos que marcar la diferencia. Ahora usted dirá, pastor, dijo que tiene que ver con la mayordomía, porque es algo de lo que tenemos que dar cuenta, ¿no? ¿Qué tan diferente hemos sido? Acuerde que el Señor escogió su pueblo para que fuera un pueblo particular, un pueblo diferente, ¿no? Entonces nosotros como cristianos estamos llamados a marcar la diferencia. Por eso es que a nosotros se nos dice que nosotros somos ¿qué? Hay dos cosas que marcan diferencia de una. ¿Cuáles son las dos cosas con las cuales a nosotros los cristianos nos identifican, por lo menos, o que nos dicen, ustedes son esto y esto, y esas dos cosas marcan la diferencia? ¿Cuáles serían? El testimonio, pastor. Puede ser el testimonio, pero yo hablo de dos elementos, digámoslo así, y que eso lo dijo el Señor en Mateo 5, en el Sermón del Monte. Digo, ustedes son esto y ustedes son esto, y esas dos cosas, créanme que a donde llegan, Sal y marcan la luz. diferencia. La pusieron en el chat. Luz en La luz del tinieblas. mundo. Entonces, digo, ustedes son la sal, ¿no? De la La sal es tierra. algo, la sal es algo que marca la diferencia. Bueno, los que hemos comido comidas sin sal sabemos que dice, uy, esto no tiene sal. ¿Me entiende? Entonces, la sal marca la diferencia. Y lo otro es la luz. Definitivamente la luz marca la diferencia. Donde hay oscuridad, como decía Erika. Y por eso es que se dice, tanto la sal como la luz están hechas. Uno no pone la sal en un salero para que esté ahí en el salero, ¿no? La idea es que agarre el salero y se le echa lo que necesita. Y uno no tiene una luz para ponerla debajo de un talmud o debajo de una cama, de un armario, para ponerla arriba, ¿no? Entonces, es algo de lo que nosotros tenemos que dar respuesta, ¿no? O por lo menos responder. ¿Qué tan diferente fuimos? ¿Qué tanto nos distinguimos de este sistema anticristiano sabiendo que nosotros somos cristianos? O sea, ¿sí marcamos la diferencia, sí o no? Es algo que Juan hizo. Desde el momento que Juan llegó, sabía que él tenía su misión y él marcó la diferencia a tal punto de que mandaron sacerdotes a decirle, hey, ¿tú quién eres? ¿Quién eres? O sea,
porque es que no, estás como sobresaliendo. Entonces, recuerde, es lo primero, aprovechando esta historia de Juan el Bautista, primero que nos enseñó Juan es, sean diferentes, seamos diferentes, ¿no? Tenemos que marcar la diferencia, ¿no? Ahora, sigamos leyendo. Versículo 20, dice, confesó entonces, y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo, dijo él, ¿no? Entonces fue lo primero, ¿no? Porque a él estaban diciendo que si él era el Mesías. Entonces, imagínese usted la importancia de un testimonio, ¿no? A Juan el Bautista no le fueron a decir, esos sacerdotes le dijeron, hey, ¿tú eres primo hermano de Barrabás o qué? ¿Tú eres del grupo de Barrabás o eres sobrino de Herodes o qué? No, no, le preguntaron, hey, ¿tú eres el Cristo? Imagina el testimonio que daba Juan el Bautista de su manera de predicar, de su enseñanza y todo eso, que lo confundieron con el Mesías. Es que solo imaginarme, yo dice que a uno lo confundan con el Mesías, tremendo, ¿ah? Increíble, ¿no? Entonces, inmediatamente él dijo, no, yo no soy el Cristo, ¿no? Entonces, ellos querían saber quién era Juan, pero Juan tenía otra preocupación, ¿no? La gente quería saber quién era Juan, pero la preocupación de Juan era que la gente supiera quién era Jesús. Que eso es algo que se ha perdido hoy en día, ¿no? Juan enseñaba sobre Cristo, ¿para qué? Para que cuando él apareciera, lo siguieran a él, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de esa escena cuando el Señor se bautizó? Que apareció y dijo, wow, él es el Cordero de Dios, ahora síganlo a él, porque es necesario que yo mengüe para que él crezca, ¿no? Entonces, ese era el asunto, ¿no? Los que predicamos la palabra de Dios, todos los que estamos aquí, porque para eso nos estamos preparando, la idea es hacer conocer a un Cristo de tal manera que la gente lo siga a él, no a uno, ¿no? Ahora, desafortunadamente hay muchos líderes religiosos que lo que les interesa es que la gente lo siga a ellos y no a Cristo, ¿no? O sea, desafortunadamente estamos en estos tiempos, ¿no? Entonces, sí, la gente quería saber quién era Juan, pero Juan quería más bien que la gente supiera quién era Jesús. Sigamos leyendo. 21 dice, y le preguntaron, ¿qué puedes? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y entonces le dijeron, ¿pero quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, allá en Isaías 43, que eso está escrito, ¿no? Entonces, de una vez, lo que hizo él fue utilizar, obviamente, su voz a grita voz y decir, no, yo no soy el Cristo, yo solamente he venido a preparar el camino para aquel que ha de venir, ¿no? Para anunciar al Mesías prometido. Entonces, él usaba su voz, porque si hay algo que caracterizaba a Juan el Bautista era que gritaba, hablaba, ¿para qué? Para anunciar al Señor. Y eso es algo de que nosotros tenemos que dar cuenta también, de qué forma estamos usando nuestra voz. Ahora usted dirá, pastor, y si uno es mudo, bueno, no, pues recuerde que los mudos hablan dependiendo de sus señas, ¿no? Cuando dice responder por lo que hemos usado nuestra voz es qué tanto hemos hablado, qué tanto hemos proclamado, qué tanto hemos anunciado. Acuerde que dice la palabra también que nosotros somos un pueblo escogido, ¿no? ¿Un pueblo escogido para qué? ¿Quién me completa la frase? Para predicar la palabra, para llevar el evangelio. Sí, pero ¿cómo dice el versículo, Elsa? Que dice, somos nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios para... Sinónimo de lo que... Pues, Para anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado. Para anunciar las buenas nuevas. Es lo mismo, ¿no? Que dijo Elsa, sí, para anunciar el evangelio, porque los evangelios son las buenas nuevas. Pero acuérdense que dice, ahora que menciono eso, para anunciar las virtudes de aquel que nos ha rescatado. Uno no puede anunciar las virtudes de alguien que no conoce, ¿cierto que no? Yo podría decir las virtudes de muchos de los que están aquí, porque pues, algunos los conozco más que otros, por lo menos hemos conversado o algo así, pero yo no podría anunciar las virtudes de alguien con el que nunca he hablado, porque yo digo, ¿cuáles serán las virtudes? No, no sé. Entonces, qué importante es que si nosotros queremos cumplir eso que está escrito de anunciar las virtudes del Señor que nos ha rescatado, pues conozcamos a la persona de Cristo para poder que anunciemos las virtudes. Y se acuerdan que siempre les pongo el ejemplo de Cantares, ¿no? ¿Dónde está mi amado? ¿Y cómo es tu amado? No, mi amado es alto, fuerte, ojos azules, pelo rubio, musculoso, bueno, de todo le dice. Bueno, eso no dice tan ese detalle, pero bueno. Entonces, Juan el Bautista usaba su voz para anunciar al Mesías, ¿no? Entonces, es algo que nosotros tenemos que responder también, ¿qué tanto hemos anunciado nosotros al Señor? 24 y 25 dice, y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿no? ¿Por qué pues bautizas, no? Entonces,
Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno en quien vosotros no conocéis. Entonces, como queriendo decirle, ¿y por qué haces cosas? Como que le digan a uno, ¿por qué haces cosas tú por Dios si tú no eres el Mesías? O que le digan a uno, hey, ¿ustedes por qué predican la palabra si ustedes no son pastores, no son teólogos, no son evangelistas, no son profetas? Bueno, obviamente, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos a Cristo, ¿no? Tenemos el Espíritu de Dios y él es suficiente, Él nos capacita para poder testificar del poder que hay. Como decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque sé que es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿no? Entonces, puede que no seamos ni teólogo, ni evangelista, ni profeta, lo que sea, pero tenemos a Cristo que es más que suficiente y con Él la capacidad para poder testificar de Él, ¿no? Entonces, como diría, no dice la palabra que dijera ahí, pero dice, ¿y por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces, Juan fue muy diplomático decir, no, yo solamente bautizo con agua, pero va a venir uno que va a bautizar con el Espíritu de Dios, que es, del cual no soy digno de amarrar las sandalias. Bueno, entonces, esas son algunas de las responsabilidades, digamos, lo que podíamos sacar de ese pasaje, básicamente de Juan el Bautista. Imaginen ustedes marcar la diferencia como la marcó él, ser como una flecha que marque el camino, anunciar al Señor, que la gente sepa quién es el Señor, que la gente lo vea a uno y diga, wow, ¿y qué fue que te pasó a ti? Mira, y el desastre de vida que llevaba. Dice, no, miras que le entregué mi vida a Cristo y mi vida cambió, o sea, y en ese caminar, tratando de agradarle a Él, he ido organizando mi vida y si bien mis problemas todavía tengo ahí cositas que arreglar, pero bueno, con Él la carga es más ligera, ¿no? Tener la responsabilidad de usar nuestra voz, de anunciar al Señor, de proclamar las buenas nuevas, de servirle a Él, porque nos ha dado la capacidad de servirle, ¿no? ¿De qué daremos cuenta al Señor? Bueno, de muchas cosas, pero aquí hay algunos versículos que nos ilustran. Por ejemplo, Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, pues es Cristo el que vive en mí. Entonces tenemos que dar cuenta de qué? De nuestra vida, ¿no? De lo que hemos hecho en esta vida. Acuérdense de lo que hablamos ahorita, vamos a comparecer al tribunal de Cristo para responder por lo que hayamos hecho, bueno o malo, mientras estuvimos en este cuerpo, ¿no? Entonces, tenemos que dar cuenta de nuestra vida. 1 Corintios 6:19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, tenemos que dar cuenta por nuestro cuerpo, ¿no? Hay gente que dice, que el cuerpo es mío, yo con el cuerpo puedo hacer lo que quiera. No, el cuerpo no es nuestro, el cuerpo es el Señor lo compró con su sangre. Eso es como las que abortan, ¿no? Oye, ¿y usted por qué aborta? Y dice, es que es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Pero las que abortan no se dan cuenta que están haciendo uso no de su cuerpo, están disponiendo de otro cuerpo, ¿no? Que también fue comprado con la sangre del Señor. Entonces, eso es lo que no caen en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos que dar cuenta de nuestro cuerpo. 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, tenemos que dar cuenta de nuestra familia. Acuérdense que nosotros, nuestra primera iglesia es la familia, ¿no? Ahí es donde tenemos que trabajar. ¿Ustedes se acuerdan del endemoniado Gadareno que Dios le sacó los demonios y todo ese asunto? Y él quería seguir al Señor y el Señor le dijo, no, vete a tu casa, testifica en tu casa de las cosas que Dios ha hecho contigo, ¿no? Porque el primer lugar donde hay que dar testimonio es en la casa, con la familia. Ahí es el primer lugar, ¿no? Entonces, y tenemos que dar cuenta. No responder si nuestra familia se arrepintieron o no, pero por lo menos que sí no nos quede la insatisfacción de decir, nunca les hablamos, nunca les dijimos nada, ¿no? O sea, ellos se arrepentirán por decisión propia, pero en nuestras manos está por lo menos hablarles. ¿Sí? Pastor, por ejemplo, nuestro cuerpo, si ya conociendo al Señor, lo usamos para tatuarnos, por ejemplo, y para vanidad de nuestro cuerpo, ¿me podría como explicar algo ahí con referente a eso que usted dice que ya no es el cuerpo de uno? O sea, que si uno tiene que pedirle permiso al Señor para algunas cosas con respecto al cuerpo. Bueno, no tanto pedirle permiso al Señor para algunas cosas, porque ya eso está escrito, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de los tatuajes, la Biblia habla muy claro de que no te harás marcas y todo ese asunto en el cuerpo, ¿no? Ahora, alguien podría decir, pastor, y si yo ya tengo tatuajes, bueno, pues obviamente, si eso fue antes, espero que eso sea antes de haberle entregado tu vida al Señor.
Ahora dirá uno, pastor, pero yo conozco cristianos que se tatúan. Sí, pero no están, o sea, no lo están haciendo en obediencia a lo que el Señor dice, ¿no? La Biblia es muy clara cuando habla de que no hay que hacerse marcas ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado de los tatuajes. Ahora, por otro lado, digamos, en la parte de la vanidad y todo ese asunto, no hay que atentar es contra el cuerpo y contra por ejemplo, y tampoco nos vamos a ir al asunto de que enseñan en algunas iglesias que dice que uno no se puede, que una mujer no se puede maquillar o que no se puede, eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es el legalismo como tal. Pero, por ejemplo, toda esa parte de la parte estética, de quitarse, de alargarse la nariz, o de acortarse la nariz, o de cortarse Vanidad. eso ya es como, digamos, no aceptar lo que Dios nos ha dado, digámoslo así como tal, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, hablemos de esas operaciones que se hacen la gente para bajar de peso. Hay otras formas diferentes de hacerlo, ¿no? O sea, uno puede hacer ejercicio, regular su alimentación, lo que sea, pero todo ese tipo de cosas que se hagan por vanidad, como tal cosa, pues eso realmente no está bien, digámoslo, porque está... ¿cuánta gente, dígame, cuánta gente no se ha muerto en una cirugía, digamos, en una liposucción, en un balón gástrico, haciéndose implantes de silicona? Hay gente que se ha muerto en eso, ¿no? Entonces, eso es como atentar contra el cuerpo como tal, ¿no? Entonces, ahí entra esa parte, cuando uno habla de que ya el cuerpo el cuerpo no es nuestro, y tenemos que dar cuenta de él, ¿no? Entonces, porque ha sido comprado como tal. Entonces, en esa parte no es que uno tenga que pedirle permiso a Dios como tal, Dios, y tú sí me dejas o no, porque téngalo por seguro que la gente que ande diciendo, voy a pedirle permiso a Dios, no descansará hasta que encuentre algo que diga que sí lo puede hacer o alguien que le diga, claro que sí. Porque, ¿me entiende? Eso es más bien un anhelo del corazón de uno. O sea, es el que se desvía, acuérdate, el que se desvía es porque va tras los deseos de su corazón, no de la intencionalidad de Dios como tal, sino de vanidades propias, ¿no? Y por eso es que hablaba Salomón allá cuando, Salomón que probó de todo, ¿no? Decía, al final todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, si realmente el fin del discurso, como diría él, es hay que temer a Dios, obedecer a Dios en lo que él dice como tal. Pero por ahí anda el asunto. Bien, bueno, hay que dar cuenta de nuestra familia y lo que hablaba Milena ahorita de Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, si hay algo que uno tiene que dar cuenta es del tiempo también. Y el tiempo es algo bien importante, por eso la Biblia dice, como lo acabamos de leer, hay que aprovecharlo bien, los días son malos, ¿no? Hay gente que no aprovecha bien el tiempo, ¿no? Por ejemplo, estos espacios que estamos teniendo ahorita, o sea, estos cada 8 días, 2 horitas que nos reunimos, pero hay gente que no valora este tiempo. Desafortunadamente así es. Y hay que decirlo. Como dirían por ahí, alguien se tenía que decir y se dijo. No lo valoran el tiempo, ¿no? Hay gente que no se volvió a conectar al discipulado y está bien. O sea, ahora ustedes dirán, pastor, y eso, nosotros, ya, yo cada vez me convenzo más, no me convenzo más, sino cada vez estoy tan agradecido con Dios de que Él en su sabiduría, obviamente nos haya dado que la salvación sea personal. Porque ustedes imaginan qué pleito tremendo que diría que la salvación mía dependiera que se conectaran los 30 que formamos el grupo. Uy, Dios, bueno. ¿Entiendes? Entonces, gracias a Dios, gracias Señor, que eso es personal, ¿no? Cada uno tiene que pelear por lo suyo, sí, cada uno tiene una responsabilidad, pero no podemos hacer nada, uno no puede amarrar a la gente tampoco, pero hay gente que no aprovecha el tiempo definitivamente, ¿no? Entonces, ahora que Milena hablaba del tiempo, sí, invertimos tiempo para muchas otras cosas, pero desafortunadamente para las cosas del Señor a veces no hay tiempo, ¿no? Y lo triste de todo eso es que va a haber un tiempo. ¿Quién completa la frase? En el que ya no va a haber tiempo. Donde ya no va a haber tiempo. Eso. Va a haber un tiempo en el que ya no va a haber tiempo, ¿no? Y por eso el libro de Eclesiastés dice, aprovechen ahora, e identifiquen los tiempos, porque hay un tiempo para abrazar, hay un tiempo para dejar de abrazar, hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para reír, hay un tiempo para todo, ¿no? Aprovechen los tiempos, ¿no? Vea, yo siempre les pongo el ejemplo de la pandemia, ¿no?
ahora que estamos en pandemia, que uno no se podía ni saludar, uno dice, ay, la gente añorando un abrazo y un apretón de manos y todo eso. Bueno, y ahora que ya uno puede otra vez saludarse, la gente no saluda. Pero bueno, ese es otro tema también. Entonces, tenemos que dar cuenta de nuestra vida, nuestro cuerpo, la familia, del tiempo. Milena quería leer un versículo. Léalo, Milena. Ajá. Pero léalo con regocijo. Dice así, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Se escucha como Sino, cortado. ¿se corta? No, Vamos a ver. Yo no, no. no. ¿Listo? ¿Se oye bien? Me volví y vi debajo del sol para Erika, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. Amén. Así es. Entonces, sí, es el libro de Eclesiastés, ¿no? Escrito por Salomón. Entonces, sí, ellos hacen mucha alusión a lo que es el tiempo, ¿no? El tiempo es algo tan preciado y el tiempo está entre la lista de aquellas cosas que no se recuperan. El tiempo perdido usted ya no lo recupera. Ya el tiempo que pasó, pasó. Y siempre les ponía el ejemplo, ¿se acuerdan de Galileo Galilei? ¿Han escuchado sí, tienen que haberla escuchado. Ustedes saben quién es Galileo Galilei, ¿no? ¿Sí saben? No. Bueno, Galileo Galilei es un bueno, no sé si es un astrónomo o astrólogo, yo siempre los confundo, pero veamos que era un científico, ¿no? Una eminencia, ¿no? Entonces una vez él estaba ahí atendiendo a la gente con su barba blanca y su cabello blanco, porque ya estaba viejo, entonces le decían, eminencia, ¿usted cuántos años tiene? Y entonces él decía, yo creo que por ahí unos 10 o 15. Ya, ¿cómo? ¿10 o 15 años? Y le decía, sí, son los años que me quedan por vivir, porque los que viví ya no los tengo. Entonces, mire qué buena respuesta, ¿no? Entonces, el tiempo que ya pasó, ya pasó. El tiempo ya no se recupera, ¿no? Entonces, por eso es que es importante invertir bien en el tiempo, o sea, que el tiempo sea algo preciado, ¿no? O sea, y por eso cuando uno le invierte tiempo a alguien o a algo, muchas veces no es tanto la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo, porque el tiempo es algo tan preciado que la calidad es muy importante. Pero bueno, entonces tenemos que dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, ¿de qué más daremos cuenta? Bueno, daremos cuenta de lo que hicimos con el evangelio que se nos ha encomendado. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire que aquí no dice que no me avergüenzo de ser evangélico, sino no me avergüenzo del evangelio, ¿no? Porque quizás hoy en día tal vez ya la gente no le da tanta pena decir que es cristiano, ¿no? Porque como ahora todo el mundo es cristiano y ahora eso es una moda, no es que hasta Farruko es cristiano. Estos días estaba viendo una entrega de premios ahí, todos esos reggaetoneros ahí, y cuando que premio a la espiritualidad, yo decía, ¿qué fue esa vaina? Y ¿me entienden? O por ejemplo, como en los premios, creo que hace poco entregaron unos premios Grammy, no me acuerdo, y en en todo el programa eran esas cantantes y todo eso, en todo iba a decir el desmadre, pero no lo voy a decir. Todo ese asunto ahí, cuando de un momento a otro, ahora el premio al álbum cristiano para Marcos Witt. Entonces, wow, y lo único que faltó era que se lo entregara a la bichota. ¿Me entienden? Entonces, cosas de esas ahí. Pero uno dice, ¿qué es eso, man? O sea, ¿me entienden? ¿Ese asunto qué? Entonces, hoy en día la gente no se avergüenza de decir que es cristiana, digamos, porque es una moda ser cristiano ya, pero sí se avergüenzan de predicar el evangelio, de hablar la palabra. Entonces, lo que está diciendo ahí Pablo es, no me avergüenzo del evangelio, no de que sea cristiano evangélico, ni mucho menos, no me avergüenzo del evangelio, ¿me entiende? Porque ¿de qué le sirve a uno decir que es cristiano si uno no lo puede demostrar? Es lo más triste que hay, ¿no? Entonces, bueno, dice Milena acá, es que no se sabe en el evangelio, ¿no?
No, yo creo que, bueno, lo que pasa es que, digamos, ahora, si alguien podría decir, es que yo soy cristiano evangélico, pero yo no hablo de la palabra porque yo no sé nada de palabra. ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuál sería la respuesta para una persona que diga eso? Metas en la palabra. Pues métase, mire, imagine que la misma palabra dice que el que no tenga sabiduría, Pídale a Que la Dios. pida, pídale que a se Dios. la pues pida a Dios. pídala, hermano, pídala, porque no te puedes quedar ahí, o sea, una persona que diga, es que yo ya le entregué mi vida al Señor, yo no peco, yo estoy aquí, yo no voy a hacer nada, porque yo no sé orar, yo no sé esto, y no me interesa tampoco, porque yo nada más voy a esperar a que venga el Señor. Bueno, dice la Biblia que esa persona es la más digna de ¿qué? De conmiseración, es decir, es el más miserable de todos los miserables, ¿no? Porque recuerda lo que hablamos ahora, somos mayordomos, tenemos que dar cuenta, ¿no? No podemos llegar allá a decir, el Señor decir, bueno, ¿y qué pasó con lo que te di? Te di la salvación, mandé a mi hijo, te compró tu cuerpo con la sangre, derramó su sangre en ese madero. Ahí están los profetas. ¿No? Eso es como el rico aquel, ¿se acuerdan? En la parábola del rico y Lázaro, que el rico allá en el infierno diciéndole, Padre Abraham, manda a alguien que le hable a mi familia allá y que les diga que esto del infierno es verdad y que esto es terrible. Esto está peor, acá es un calor tremendo. Que alguien les vaya a hablar. Entonces, ¿qué le dijo Abraham? Allá tienen a Moisés y los profetas, escúchelos a ellos. Allá están los profetas, allá están los atalayas, allá está todo el mundo hablando, que los escuchen a ellos. ¿Entienden? Así es, ¿no? Así es el asunto. Entonces, no nos avergoncemos realmente del Evangelio, porque todos los que estamos aquí estamos completamente convencidos de que es poder de Dios para todo aquel que crea. Cuando dice uno a todo aquel, dice ahí, primera, Amén. no al judío, ni al griego, ni al hombre, a la mujer, al flaco, al gordo, al negro, al blanco, a todo aquel que crea, ¿no? Entonces, no avergonzarnos realmente de eso, ¿no? Cada uno de nosotros hemos sido comisionados para, obviamente lo que el Señor dejó ahí en la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, de eso daremos cuenta, para que lo tengamos claro, ¿no? ¿Qué hicimos con el evangelio que el Señor nos entregó, no? Por eso es que, y no se escude en aquello de decir, es que yo conozco poco de palabra. Bueno, ahí está la palabra. Proverbios 1:22 dice que hay que dejarla sin presa porque la sabiduría está clamando en las calles. O sea, por todo lado hay. Cuando el Señor decía, es que si dejan de predicar, hasta las piedras van a hablar y las piedras hablan. A veces uno va por la calle y dice, Cristo viene, está escrito ahí en la pared, ¿no? Entonces, es una responsabilidad que no nos la podemos quitar. Por eso era que dice la palabra que hay que predicar a tiempo, fuera de tiempo, y si es necesario hay que hablar con el testimonio, etc. Entonces es algo que nosotros tenemos que dar cuenta, ¿no? A ver, vamos a ver, dice aquí. Porque se sentían indignos. Bueno, de Sally La Luz, Molina Gutiérrez, bueno, Tatiana, obviamente. Molina Gutiérrez son los mismos apellidos míos, porque Molina Gutiérrez es mi hermana que está allá en mi pueblo natal, Dagua, Colombia. Un saludo para Tatiana por allá. Silvia Brena dice, sí, escribir las escrituras y meterse ahí. Ok, está bien. Entonces, tenemos claro de las cosas que tenemos que dar cuenta, ¿no? Porque somos mayordomos. Ahora, ¿de qué más tenemos que dar cuentas? Acuérdense de eso, de los dones y talentos que el Señor nos ha dado. Acuérdense he hablado ya varias veces de la parábola de los talentos y todo eso. Y recordarles que los dones, obviamente, tuvimos varios martes dedicados exclusivamente a los dones. Los dones son habilidades especiales que Dios nos ha regalado, que nos da para que nosotros podamos bendecirnos unos a otros. Hay dones de manifestación, hay dones ministeriales, hay dones motivacionales. Los dones ministeriales, ¿se acuerdan que a unos hizo pastores, a otros hizo evangelistas, maestros, profetas? Esos son ministeriales. Hay otros que está el don de la sabiduría, el discernimiento de espíritus, de lenguas. Bueno, hay una cantidad de dones que uno debería descubrir cuál es el de uno, ¿no? Porque todos tenemos al menos un don, porque dice la palabra ahí en 1 Corintios 12:11, dice, todo esto lo hace un mismo y único espíritu que reparte a cada uno según él lo determina. Entonces reparte a cada uno, o sea que cada uno tiene, aunque sea un don, pero hay que descubrirlo. ¿Y hay que descubrirlo para qué? Para perfeccionarlo. ¿Y perfeccionarlo para qué? Para ponerlo al servicio, para que nos edifiquemos unos a otros, ¿no? Que ese es el objetivo de los dones. Por eso es que los dones son para la iglesia, los frutos son para uno. ¿Por qué? Por eso dice, por los frutos los van a conocer. Por eso no puso los dones, porque los dones, saben, cuando hablamos de eso, los dones son muy imitables, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de lenguas, que es el que más imitan, ¿no? Entonces, pero bueno,
Y por eso es que dice que el que hable en lenguas, que tenga un intérprete, porque si no, y no que se calle, porque si los dones son para edificar a la iglesia y alguien habla en lengua y nadie entiende, eso no sirve para nada. Por eso Pablo decía, yo prefiero hablarle a ustedes 10 palabritas que me entiendan a 1000 palabras que nadie me entienda nada. ¿Para qué eso? Ok, entonces tenemos que dar cuenta de los dones y los talentos que el Señor nos haya dado. Recuerde, entonces, y cuando vimos eso, había esa inquietud de decir, ¿cómo hace uno para saber cuál es el don de uno? Hay que descubrirlo. ¿Y cómo lo descubre uno? ¿Cómo creen ustedes que uno descubre cuál es el don que uno tiene o la capacidad o la fortaleza que uno tiene? ¿Cómo creen que uno lo podría descubrir? Porque través siente ese deseo de servir, por ejemplo, a mí me gusta servir, en la cocina especialmente. Entonces, tal vez ese sea mi don, mi talento, no sé. Pero tú te quedas con el deseo, Elsa, de servir o no? No lo hago. Sí, Ah, bueno, bueno, ahorita entonces, ya no lo estaba haciendo, pero sí lo hago. Lo entonces he hecho. no hay que quedarse con el deseo, ¿no? Con la intención, No. sino hay que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que Sí, lo sí, hace uno sí, descubrir su don? porque Realizarlo. uno lo está. Meterse, ¿no? La Sí, vivencia, meterse ahí, el estar aquí, por ejemplo. Uno no debería ponerse de ejemplo, pero bueno, me pongo yo de ejemplo, digámoslo así. Y no es que quiera que usted siga mi ejemplo, ¿no? Sino que me pongo ejemplo para no usar otro. Pero yo cuando le entregué mi vida al Señor allá en agosto del 2004, creo que un mes después empecé a entrar a las cárceles a predicar, o 2 meses después que me dieron el carnet, el permiso. Entonces entramos a predicar a las cárceles con Milena, hacíamos parte de la escuelita dominical, éramos profesores de la escuelita dominical, coordinábamos la parte del aseo en la iglesia también, en algunos grupos ahí, pues cada uno tiene su testimonio, ¿no? Entonces estamos metidos en evangelismo, estamos metidos íbamos a las cárceles, estamos en los discipulados los martes. Bueno, nuestra vida cristiana, yo me acuerdo, los que llevamos ya más tiempo en la iglesia, yo me acuerdo que la iglesia era así, los lunes creo que había discipulado, los martes había culto, los miércoles había el discipulado de mujeres, los jueves había evangelismo, el viernes había culto también, los sábados íbamos a ir a aseo y los domingos era el culto general. Entonces uno mantenía todo el tiempo en la iglesia, que está bien. Uno empieza como con esa energía y todo eso y después uno se va calmando un poco. Pero lo que les quiero decir es que uno tiene que meterse y uno tiene que saber cuál es su capacidad, cuál es en dónde es fuerte. Por ejemplo, Elsa como se dio cuenta que ella tiene ese don de servir en la parte de la cocina, porque tiene sus habilidades. Entonces dice, yo soy buena en esto, entonces yo lo voy a poner al servicio de la iglesia. O a los hermanos, ¿cierto? Y lo mismo cada uno de los que están aquí que tienen sus habilidades. Por ejemplo, algunos son ujieres, otros son maestros de cuando escuelita vaya a su dominical. iglesia voy a ir a cocinar para la iglesia. ¿Perdón? ¿Vas a ir a Costa Rica? Ah, tú tienes un viaje a Costa Rica, entonces ahí le vamos a... Primeramente, Dios el otro año. Eso, qué bueno, el cita, por acá la esperamos para conocerle la sazón. Hay que cortar esa parte. Está bien, entonces sigamos. Entonces, cada uno tiene que saber exactamente en qué es bueno, porque todos tenemos una capacidad, ¿no? Y el que no la tenga, recuerde, Dios capacita al que elige, ¿no? ¿Y quién nos capacita? El Espíritu Santo como tal. Ok, entonces nada más quería recordar esto que lo vimos el domingo, para ir cerrando ya la enseñanza de hoy. Sobre las cosas que Dios pide de uno, ¿no? Y que va a demandar de uno, ¿no? Y que eso es como cuando uno llegue allá, eso es como cuando uno lleva el carro a revisión, ¿se acuerdan? Cuando uno lleva el carro aquí a Riteve o lo lleva al taller y entonces esa gente allá tiene como una lista ahí de decir, bueno, ¿qué es lo que voy a revisar? Llantas, a ver, llanta, motor, transmisión, toda esa vaina, ¿no? Entonces, así, entonces, se supone que hay cosas que Dios pide de uno, y ahí están escritas en la palabra. Entonces el domingo veíamos alguna cuando estábamos viendo aquello de darle a Dios lo que es de Dios y repasamos este pasaje de Colosenses que lo vamos a volver a tomar nada más para rápidamente ver cosas que Dios pide de uno y que nosotros como mayordomo vamos a tener que dar cuenta, ¿no? Por ejemplo, Colosenses 1:9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, ahí, para que andéis como es digno del Señor. Es algo que nosotros, si decimos que somos hijos de Él, cuando lleguemos allá vamos a tener que responder si es verdad que hemos andado, si es verdad que anduvimos como es digno del Señor. Pues, tú dices que eres mío. Por ejemplo, aquellos que llegaron allá a decirle, Señor, pero en tu nombre yo hice una cantidad de cosas, yo eché demonios, yo predicaba, yo profetizaba en tu nombre. Entonces, Señor, ¿qué les va a decir?
Sí, pero es que tal vez eso lo hiciste, pero no sé para qué, Señor, porque para mí no, porque yo no te conozco. Apártate de mí. Entonces, vamos a tener que dar cuenta de lo que hagamos si realmente ha sido o no ha sido digno de un hijo de Dios, ¿no? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en todo el conocimiento. Entonces, son cositas que hay que ir a dar cuenta, ¿no? Como hijos de Dios. Por ejemplo, eso del crecer, ¿no? Nosotros no podemos, llegamos allá y el Señor nos va a pedir que demos cuentas de cuánto hemos crecido, ¿no? O sea, si nos hemos quedado estancados o no, mira, está abierto el micrófono. Si hemos llevado nuestra vida con gozo, si hemos sido pacientes, porque es parte de lo que estaba hablando ahí el versículo 11, porque el versículo 11 hablaba de que nosotros con paciencia y longanimidad vivamos con gozo, ¿no? Yo les decía el domingo que la paciencia, la longanimidad es esa capacidad que uno tiene de soportar la prueba sin quejarse, ¿no? Eso es ser longánime, que va muy ligado a la paciencia, porque la paciencia, pues es obviamente el hacer, cuando uno tiene paciencia, porque la paciencia, acuerde que la paciencia es paciencia, o sea, la espera con conocimiento, ¿no? Paciencia sin desesperarse, ¿no? En la medida en que uno sepa lo que le espera, pues uno no pierde la paciencia, ¿es decir? Cuando alguien pierde su paciencia, cuando tiene incertidumbre y no sabe lo que le espera, entonces pierde la paciencia. Entonces, pero uno, la longanimidad y la paciencia están ahí ligadas y es parte de lo que uno tiene que dar. Y hay un versículo que dice que, o sea, es necesaria la paciencia porque por medio de ella alcanzaremos las promesas, ¿no? Y que seamos personas de gozo, pues ni se diga, ¿no? Entonces, todas esas cositas son cosas que nosotros tenemos que dar cuenta. Bien, ya para cerrar esto, nada más, yo espero que hasta aquí nos haya quedado claro de que somos mayordomos. Hay muchas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos que tenemos que dar cuenta. A veces hay algunas que tal vez no creemos, por ejemplo, lo que hablamos ahorita del tiempo. Es algo que tenemos que dar cuenta y por eso hay un versículo exclusivo. Hay muchos versículos para eso, pero casi un capítulo entero que es Eclesiastés 3, pero hay un versículo que hablan ahí de que aprovechen bien el tiempo, aprovechen bien el tiempo. Entonces es algo de lo que tenemos que dar cuenta. Entonces, ahora que, por ejemplo, Milena de pronto hablaba de que a veces uno tiene, o Dios nos ha dado cosas que nos resistimos a usarlas, ¿no? A veces las tenemos y no las usamos. Entonces, nada más para cerrar ese tema, quería yo aprovecharme de este versículo que está en Éxodo 4:2, que dice, y Jehová le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. ¿Cuándo pasó eso? ¿Ustedes se acuerdan? Cuando el pueblo de Yo Israel lo pedía agua. quería agua. ¿Sí, Pau? El pueblo de Israel le exigía a Moisés agua. La vara se llevaba muy Bueno, le pegaste a la mitad. Cuando el pueblo del Señor le pedía, cuando el pueblo le recriminaba a Moisés algo, ¿no? Pero ¿en qué situación específica Moisés clamó al Señor y el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Él dijo, una vara, ¿no? ¿Qué estaba pasando ahí? Cuando En las ellos pla- iban huyendo, que llegaron frente al mar. Sí, están ahí frente al Mar Rojo. Entonces tenían atrás al faraón y adelante el Mar Rojo y el pueblo diciéndole, y para eso, como siempre, ¿no? Y para eso nos trajeron aquí a morir aquí. Nos hubiéramos quedado en Egipto, como siempre, ¿no? Entonces ahí mismo fue donde Moisés clamó al Señor y el Señor y le dijo el Señor, ¿qué tienes en la mano? Y entonces Moisés le dijo, una vara. Y entonces el Señor le dijo, ¿y qué es la vara? No, mentira, no le digo así, porque no era tico, ¿no? Entonces, bueno, entonces el tema que está aquí es, era un chiste por si cuerpos y las moscas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué tienes en la mano? Es una buena pregunta que uno tendría que hacerse, ¿no? Porque el Señor le dijo a Moisés que tiene en la mano una vara. Digo, pues úsala. Pues si eso es lo que tienes, úsalo, ¿no? Nosotros tenemos que usar lo que tenemos. O sea, ¿y a dónde voy con esto? Nosotros, vea, ahorita les decía de que ya este es el último discipulado de este mes de junio, donde ya prácticamente estamos cerrando la mitad del año. Increíble, ¿no? A veces uno deja para fin de año como hacer balances de qué hice, qué no hice, qué me propuse hacer, qué me faltó, qué no. Pero estos tiempos de mitad de año son buenas oportunidades como para que uno diga, bueno, hagamos un balance aquí de lo que he hecho y qué no he hecho, ¿no? Yo creo que lo que sí podemos decir es que hasta aquí el Señor ha sido un Dios bueno, como hablamos ahorita,
grande ha sido su misericordia, su fidelidad, y hasta aquí nos ha ayudado, ¿no? Es importante. Pero importante hacer un alto y reflexionar cómo van nuestras metas de este año, en lo que nos habíamos propuesto, los proyectos, qué hemos logrado, qué nos falta por alcanzar. Entonces es importante para que en este segundo semestre del año podamos recomponer. Y no solamente estoy hablando de lo espiritual, sino las metas personales, económicas, de estudio. Es importante, ¿no? Entonces, ahora, lo que pasa es que muchos, si hacemos de pronto un balance ahorita y vemos que hay cosas que no hemos hecho, acuérdate que el ser humano es especialista en excusas, ¿no? O sea, sacarse el quite, ¿no? Cuando el Señor llamó a Moisés, siempre trató de hacerse el quite, es que yo no sé hablar, es que yo soy tartamudo, es que, bueno, una cantidad de cosas. Cuando el Señor llamó a Gedeón, decía, es que yo soy joven y mi familia es la más pobre del barrio. Jeremías, es que yo soy muy joven, no sé hablar. Bueno, todo el mundo siempre trata de hacerse el quite. Entonces, probablemente si uno hace un balance, uno diría, y ligado a lo que Milena dijera ahorita, es que tal vez no he hecho cosas que quería hacer, pero si hubiera tenido más tiempo, de pronto las hubiera hecho, ¿no? O si hubiera tenido más dinero, o si hubiera tenido más conocimiento, o si de pronto hubiera tenido un título académico, o como dice la gente, o mucha gente que dice ahí, yo hubiera ido a la iglesia todos los domingos si hubiera tenido un carro. Y hay gente a la que Dios le da el carro y resulta que ya se van para la playa. Que no es que esté malo ir a la playa, ¿no? Pero no todos los domingos tampoco. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, si yo tuviera o si hubiera tenido, ¿no? Entonces, algo que hay que reconocer aquí es que, bueno, nuestra vida cristiana no se trata de lo que hubiéramos hecho, lo que hubiéramos tenido y todo ese asunto, ¿no? Hay un pasaje ahí que habla de los que querían seguir al Señor, los que querían seguir. Ese verbo ahí era como que uno dice, es que yo quería, es que yo debería, es como que algo que uno debería haber hecho, pero que no hizo. Entonces, la vida cristiana no se mueve si yo hubiera tenido tiempo, si yo hubiera tenido aquello, y no, se trata más bien no se trata de lo que no tenemos, sino se trata de qué tenemos y qué estamos haciendo con lo que tenemos. ¿Sí me entienden, no? Porque, digamos, ahorita lo que vimos de Moisés, el Señor le dijo a Moisés, ¿y qué tenías? ¿O qué vas a tener? No, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Bueno, entonces usa eso. Porque, digamos, hay mucha gente que quiere realmente meterse en las cosas del Señor o servir y todo eso, y siempre están pensando en lo que estoy esperando a tener lo que yo quisiera tener para meterme a servir, ¿no? O estoy esperando a tener aquello para meterme de lleno en las cositas del Señor, o como alguna vez alguien me dijo a mí, yo le decía, pero mira, vos eras un líder, antes eras líder en la iglesia, ahorita dices que me retiré porque me metí a un negocio y todo eso, pero sí, yo sé que tengo que retomar el llamado. Digo, ¿pero cuándo? No, pues voy a esperar a que el negocio pues mejore más o crezca más, ¿me entiendes? Entonces, pero a la larga nunca lo hizo, ¿me entiendes? Entonces, voy a esperar cuando ya no tenga problemas o cuando ya deje de pelear con mi esposa o cuando, bueno, una cantidad de cosas que sacan siempre es esperando a que yo tenga algo, ¿no? O sea, la vida cristiana no se mueve en lo que yo tenía o tendré, sino en lo que tengo ahorita. Y por eso es lo que hablábamos ahorita, o ponía el ejemplo de Elsa, por ejemplo, que ella decía, a mí me gusta servir en la cocina. O por ejemplo, que ella dijera, usted viera, pastor, cómo servía yo en la cocina hace tiempo y todo eso. O que dijera, no, yo por ahí dentro, por allá en el 2028, tal vez empiece a servir. No, no, es ahorita, ¿no? Como hay gente que, por ejemplo, dice, yo predicaba por allá, yo iba, hacía esto. Usted no tiene ni idea cuántas personas llevé a los pies de Cristo, está bien. ¿Y ahora qué estás haciendo? No, ahorita estoy quieto. Bueno, entonces no sirve. ¿Por qué? Porque acuérdense que varias veces lo hemos visto, ¿no? Que uno en lo natural, ¿se acuerdan que le he puesto ese ejemplo? Voy a utilizar esta hojita. Que a veces uno va a las empresas y uno lleva su currículo, ¿se acuerdan? Me dice, vea, este es mi currículo. Aquí está toda mi experiencia laboral. Yo hace 10 años fui gerente, yo no sé qué, hace 5 años hice esto, hace 3 años aquí. Una cantidad, todo un despliegue de experiencia. Y me dice, wow, qué bien, me sirve. Contratado, está bien, eso le sirve a uno en lo natural. En lo espiritual a uno no le sirve eso. Es decir, es que mire, yo hace 10 años era evangelista, hace 5 años fui profeta, hace 2 años fui patriarca. ¿Y ahora qué soy? Ahora estoy apartado. No eres nada. ¿Entiendes? No eres nada. ¿Por qué las cosas del Señor son
lo que somos ahora. ¿Qué tienes ahora? ¿Qué tienes en la mano? Úsalo. No te pongas a pensar en lo que tuviste o en lo que piensas tener, sino lo que tienes ahorita. ¿Qué tenemos ahorita nosotros? Tenemos la palabra, por lo menos. Alguien podría decir, pastor, no tengo nada. Por lo menos tienes la palabra, ¿no? Úsala entonces, úsala, ¿no? Entonces hay que vivir de nuestra realidad, ¿no? Hay que dejar de vivir de nuestros sueños y de todo ese asunto, ¿no? Entonces, Dios no quiere que le demos de lo que no tenemos, sino de lo que tenemos hoy. Segunda de Corintios 8:12, no estamos hablando de plata, ¿no? Para que no van a confundirse. Segunda de Corintios 8:12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque pues uno lo que no tiene, pues no lo tiene, ¿no? ¿Para qué eso? ¿No? Lo que les hablaba ahorita de Galileo, ya los años que viví ya no los tengo, ¿ya para qué? ¿Qué tengo yo ahorita? Lo que estoy viviendo ahora y tal vez los años que pueda vivir más adelante, pero bueno. Entonces, por eso es que el Señor le hizo esa pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y es la misma pregunta que nos hace hoy a nosotros también. ¿Qué tenemos en nuestra mano? O sea, somos conscientes de lo que tenemos en la mano que el Señor nos ha dado, no solamente las cosas materiales, sino nuestro tiempo, que hablaba Milena ahorita, que sale por todo lado, nuestros dones, nuestros talentos, lo que hemos aprendido, la experiencia, la vivencia. Todos los que estamos aquí, algo hemos aprendido, creería yo, ¿no? Por lo menos, hemos acumulado conocimiento, hemos acumulado y lo podemos dar también a los demás, ¿no? Entonces, es importante que nos preguntemos eso y aprovechemos la pregunta que el Señor le hizo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano, no? ¿Qué tenemos nosotros en tu mano? Recuerden, no qué tuviste ni qué tendrás, sino qué tienes en tu mano hoy. Y al final, Moisés, eso es bien importante, todo es importante, ¿no? De seguro que Moisés no le ha dado tanta importancia a esa vara, ¿no? Porque es una vara ahí, un palo ahí con el que, me imagino que, imagine una vara en el desierto, ese es un palo todo empolvado y todo eso, pero tal vez no lo haya mencionado, pero grandes cosas hizo Moisés con esa vara, ¿no? Éxodo 4:17 dice, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Éxodo 7:19, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así como en los vasos de madera como en los de piedra. Éxodo 8:5, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que haga subir ranas sobre la tierra del desierto. Éxodo 14:16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco, ¿no? Bueno, todas las cosas que hizo Moisés, ¿con qué? Con la vara, ¿no? Tal vez no le dio mucha importancia, pero el Señor le dijo, ¿qué tienes ahí? Una vara. Úsala entonces, úsala, ¿no? Entonces, recuerde nada más, mucha gente está dispuesta a dar cuando tenga, ¿no? Voy a darle tiempo al Señor, ¿cuándo? Cuando tenga tiempo, cuando tenga espacio, cuando me dejen, los compromisos que tengo, pero eso no, algún día el Señor nos va a dar cuenta de eso, ¿no? Entonces es mejor, o otros, algunos cuando tenga, otros si me queda, ¿no? Si me sobra, ¿no? ¿Acuerdan lo que vimos hace, no me acuerdo si fue hace 8 días, o que vimos lo de Caín y Abel, ¿se acuerdan? La gran diferencia que había entre la ofrenda de Caín y de Abel, ¿no? Abel daba lo mejor que tenía, Caín dio lo que le sobraba, para cumplir, ¿no? Entonces, no esperemos a cuando tengamos, a que si nos sobre, sino como siempre ponen el ejemplo de la viuda aquella ahí para sacarle plata a la gente, pero retomemos eso de la viuda nada más que dio de lo que tenía, lo más preciado lo dio y lo dio de corazón, ¿no? Entonces, no esperar a que le sobre ni nada de eso. Entonces, ese es el reto, digámoslo así, que nos invita el Señor, obviamente, a que demos lo mejor, pero de lo que tenemos hoy, ¿no? No esperemos a ver, porque mañana no sabemos, y el ayer ya se fue, ¿no? Entonces, nada más, esa pregunta es importante, ¿qué tenemos en la mano, no? Bueno, nada más leo esto de Eclesiastés 12:13, dice, el fin de todo discurso, recuerden lo que terminó Salomón con este pasaje, nada más. El fin de todo discurso, ¿cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo de nosotros, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿no? Procuremos de que todas sean buenas, ¿no? Porque no hemos sido llamados a hacer malas obras. Nosotros, el Señor nos ha dejado su palabra precisamente para que cada hombre o mujer de Dios sea preparado para toda buena obra, ¿no? Bien, por ahí anda el tema de la mayordomía, recuerden, responsables de todo, dueño de... ¿Alguien quiere comentar algo? Pues
Yo, pastor, es que cuando usted hablaba de que tenemos que dar cuentas, cuando estemos en la presencia del Señor de todo. Entonces, qué duro es cuando dice, no, realmente, pero Señor, yo hacía esto, lo otro, toda esa lista. Dice, no, realmente no te conozco. Entonces, saber que en el transcurrir de nuestro tiempo, que es ahora el presente, estemos engañados, ¿no? Creyendo que estamos bien y cuando llegamos a la presencia del Señor dice, no, pero eso no es lo que te vengo a juzgar porque realmente no te conozco. Entonces, ahora cuando dices que tienes en tu mano, sería un momento especial para uno recapacitar, ubicarse, pesarse realmente cómo está actuando uno, cómo está llevando su cristianismo, tanta cosa que se habló de la mayordomía, hasta las mismas posesiones que uno tiene, la herencia, que familias peleándose por herencias, en lo financiero, todo lo sentimental, uno se involucra con cosas también. Entonces, qué duro eso cuando uno está en la presencia del Señor y le dice, no, no te conozco. Le dice, pero ¿cómo? Va a ser muy duro porque vivimos engañados creyendo que estamos bien y realmente no. ¿Sí me entiendes? Sí. Claro, sí, sí. Estaba buscando este versículo porque precisamente por eso, precisamente por lo que Milena acaba de decir, es que Pablo le decía a la iglesia de Corinto, ¿no? En 2 de Corintios 13:5, le decía, examinaos a vosotros mismos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Entonces, esa es una recomendación que le hacía a la iglesia, y es importantísimo eso que decía Milena, porque la Biblia está llena de advertencias, ¿no? Dice, hay muchos caminos que a uno le parece que son caminos de vida, pero desafortunadamente son caminos de muerte, ¿no? Entonces, hay que estarse pesando cada rato, hay que estarse examinando, hay que estarse probando, ¿no? Porque qué triste lo que dice Milena. Y yo les ponía el ejemplo en la iglesia, ¿se acuerdan que varias veces les he contado una anécdota que nos pasó a Milena, a mí cuando entramos a la cárcel, que yo entré a la cárcel y yo entré bien y nosotros allá esperando que Milena entrara y no entraba y no entraba y no entraba y yo digo, ¿qué pasó con Milena? No, dice, no la dejaron entrar porque andaba con unas plataformas, unos zapatos ahí medio raros, entonces no la dejaron entrar. Y entonces uno decía, uy, ¿cómo será eso allá? Que uno llegara a la presencia del Señor y que uno entre y que la gente que uno ama se queden afuera, debe ser como muy, muy triste, ¿no? Como muy, muy duro. Entonces, ¿qué pasa? Milena, ella iba a hacer algo bueno, ella pensaba que estaba actuando bien, ¿cierto? Entonces, a veces uno se confía de que está haciendo las cosas bien, pero hay pequeños detalles, hay pequeñas zorras, hay descuidos que pueden echar abajo cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces, así pasa lo mismo. Imagina esa gente que decía Milena, es que nosotros profetizamos, hicimos tanta cosa. ¿Cuánta gente no habrá hoy por hoy que creen que están haciendo cosas para el Señor? O sea, y que al Señor al final, y sabemos que no es así. Lo mismo que le pasaba a Saulo de Tarso, él estaba convencido que él estaba haciendo lo correcto ante la ley, ¿no? Asolando iglesias, persiguiendo cristianos, hasta que tuvo su oportunidad de encontrarse con el Señor y recomponer su camino. Habrá mucha gente que no tenga la oportunidad de recomponer su camino y lleguen confiados allá, creyendo que realmente han hecho lo justo cuando la presencia del Señor no ha caminado con ellos, ¿no? Entonces, sí, es muy importante que nos estemos examinando constantemente, que no nos confiemos, recuerden, no nos confiemos, nada más no bajemos la guardia, no creamos que lo que hagamos es suficiente. Siempre en las cosas de Dios hay, el Señor siempre tiene la expectativa de que vayamos más allá. Por eso él decía, si alguien te pide que cargues 1 milla, camina 2 con él. Si te piden la capa, o dale también la túnica. Si te pegan la mejilla, ofrécele la otra. No quiere decir pues que se ponga uno para que le peguen. Todo eso tiene su significado, pero siempre el Señor es diciendo, no es suficiente, ¿no? Josué, con todo lo que hacía, el Señor le decía, sí, pero esfuérzate. Pero Señor, ya estoy viejo. Sí, pero te quedan todavía muchas tierras por conquistar. ¿Me entiendes? Siempre hay ese más, dar ese más y más. No nos confiemos en las cosas de Dios, es una fuente inagotable. O sea, nunca sabremos todo ni tanto como para decir ya no es suficiente. Nunca serviremos lo suficiente como para decir que no
no hay alguien que necesite, siempre va a haber más, ¿no? Entonces nada más es tomar la decisión. Simplemente yo sé, ahora se dirá, pastor, pero a mí me gustaría, yo trabajo, a mí me gustaría, a mí por ejemplo, yo trabajo en lo secular, o sea, yo salgo de mi casa aquí a las 7:20 de la mañana y vuelvo como a las 7 de la noche otra vez, lunes a viernes. Los sábados me madrugo, voy con mi hijo a jugar fútbol un ratito, después vengo, voy a la feria, aquí, bueno, ahí se me va el sábado, los domingos son domingos de iglesia, entonces y el lunes otra vez. Entonces uno diría, qué bueno sería tener tiempo para otras cosas, pero no es una excusa, ¿no? No es una excusa. ¿Por qué? Porque todo tiene un tiempo. Lo importante es que uno lo aproveche, ¿no? Lo aproveche, pero no nos excusemos con que no hay oportunidades o eso de hacerlo, ¿no? Siempre podemos hacer espacio. O sea, esa es la verdad. Y recuerde, Dios no espera que nos sacrifiquemos ni nada de eso, no. Él simplemente hace una cosa sin dejar de hacer la otra y provee para tu hogar, porque el que no provee es peor que un impío, tranquilo, pero tampoco me descuides a mí, porque acuerde lo que le pasó cuando la gente por adornar sus casas descuidó la casa del Señor. ¿Se acuerdan en Ageo? Que les dijo, bueno, es que ustedes comen y no se sacian, beben y no sacian su sed, se abrigan y no se calientan, reciben el salario como en saco roto, porque mi casa está desierta, entonces cesa la bendición y bueno, todo lo que ustedes ya conocen, y si no, lean el libro de Ageo y lo van a ver. Pero bueno, importante una cosa sin dejar de hacer la otra. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, que es parte de lo que hablamos ahora. Buenos mayordomos, buenos administradores, tenemos que ser agradecidos, ¿no? Entonces, Milton, despídenos ahí con una oración. Claro que sí. Pues Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, esta noche por permitirnos, Señor, habernos conectado todos los que estamos, Señor, en este chat de discipulado, Señor. En verdad, Señor, aprendemos, Señor, lo que tú quieres, Señor, que nosotros recibamos de ti, Señor, para que ya lo que recibimos, ya lo recibimos, Señor, ya de aquí en adelante es poderlo poner en práctica, Señor, y vivirlo, Señor, así como tú lo ordenas. Te damos gracias por los hermanos que se conectaron también, por el hermano pastor, que algo que tú usas, Señor, para que él nos dé esta palabra, Señor, de consejo, Señor, a ti, Señor. Gracias por todos. Los bendigo, mis hermanos, Señor, los que están conectados, los que no pudieron también, Señor. Y que tu palabra siempre, Señor, sea la luz, Señor, a nuestros pies, que nos alumbre siempre, Señor, y que podamos cada día menguar corporalmente, Señor, y poder crecer espiritualmente, Señor, y poderte servir, Señor, con alegría y con gozo, Señor. Y yo siento mucho gozo, Señor, en mi corazón en este momento por lo que hemos recibido, Señor. Y te doy gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, tú lo recibas. Gracias, Señor. Amén. 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 Amén.